invité a abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El texto o el título de hoy es Por su gracia. Por su gracia. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de la verdad, ¿cierto? Y dentro de la reflexión que tuvimos durante la semana, decíamos, ¡guau! ¿Cómo cuesta hablar verdad? ¿No? ¿Cómo cuesta hablar verdad? ¿Cómo cuesta vivir también de acuerdo a los principios del Señor? ¿Cómo nos va costando muchas veces dejar la vieja vida y comenzar a vivir en la vida nueva que es el Señor? Lo que nos leía Sara hace un momento, ¿no? En Efesios capítulo 4 y 5, ¿no? Despojándonos del viejo hombre, dice, ¿no? ¡Guau! ¿Cómo cuesta irse despojando del carácter? ¿Cómo cuesta irse despojando de las malas actitudes, de los pensamientos? ¿Ah? Alguien dijo, la cabra siempre tira para el monte, dicen algunos, ¿no? Y la carne siempre nos tira para alejarnos de Dios y que dejemos de vivir bajo su gracia y su voluntad. Yo en esta mañana quiero reflexionar un momento en acerca de lo que es la gracia del Señor, lo que es la gracia de Dios sobre nuestra vida, lo que éramos sin su gracia y lo que somos bajo su gracia también, y cómo enfrentar la vida en torno a la gracia del Señor. 2 de Corintios 12:9, un texto bastante conocido para quienes llevan tiempo en el Evangelio, leyendo la Biblia, un texto muy conocido. Y este es el apóstol Pablo hablando con Dios, en un diálogo con Dios. Ya 3 veces había orado al Señor, ¿cierto? Referente a una situación, referente a un aguijón que él estaba teniendo. Y el Señor le daba esta respuesta. ¿Qué es lo que le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. ¿Qué tal si lo decimos juntos? 2 y 3. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dígale al de al lado. El Señor te dice, bástate su gracia, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. Estaban diciendo algunos, ¿no? Pero díganlo otra vez, aquí está al otro lado ahora, ¿vale? Aquí no le he dicho nada, dígale. El Señor te dice, bástate su gracia, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad, en tu debilidad, en tu debilidad, en tu debilidad, en nuestra debilidad, en mi debilidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso que Pablo decía, el Señor le decía a Pablo, bástate mi gracia. Suficiente con la gracia, ¿no? Y es bueno poder entender esto, porque Pablo tenía muy claro, y siempre, es una de las cosas que siempre Pablo recordaba era de dónde venía, lo que él era antes. Y una de las cosas que veo yo en la Biblia constantemente es que Dios siempre nos recuerda del viejo hombre, de la vieja vida, pero no como un objetivo que alcanzar. Usted ha visto esa gente que mira hacia atrás y dice, ¡wow! Antes de conocer al Señor, ¿cómo me la pasaba? Me la pasaba bien, era alegre. Ahora que conozco al Señor, bueno, dicen algunos, ¿no? Pareciera que la vieja vida era mejor que la nueva, ¿no? Otros miran la vieja vida como buenos recuerdos, con gratos recuerdos, como que la vieja vida estaba llena de cosas buenas y positivas que pena que la hayamos perdido. La Biblia nos dice también de que el que mira hacia el pasado, ¿no? De esa manera, no hay sabiduría en sus palabras, dice la Biblia, ¿no? Porque la verdad de las cosas es que el pasado está pasado y nunca lo vamos a recuperar. En cambio, sí, la Biblia nos va mostrando y muchas veces nos muestra lo que éramos. Y quiero leer algunos textos de la Biblia que nos habla acerca de lo que éramos. 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, por ejemplo, nos habla de lo que nosotros éramos antes. De lo que erais algunos, y me gusta como Pablo habla siempre, ¿no? Y lo que erais algunos, dice, ¿no sabéis que los injustos, ¿sí?, no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahí digo, ahí eso de los gay cristianos como que no cuela, ¿no? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y qué dice aquí Pablo? Y esto erais algunos. Y no tenía pelos en la lengua para decir, algunos. Estaban dentro de este grupo, algunos. Algunos tenían alguna de estas cosas, o las tenían todas, no sé, los pobres que las tenía todas, ¿no? Pero algunos, algo teníais de esto, ¿no? Más, dice, ya habéis sido lavados
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso erais algunos, en otro tiempo, recuérdalo, eso es lo que erais. Pero Dios, ¿qué es lo que nos ha hecho? Nos ha lavado con su sangre. ¿Ah? Y si Dios nos ha lavado, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos limpios. No es como el chico que lo lava, dice, cuídate, límpiate la ropa, que luego nos vamos a una boda o que nos vamos a esto. No, y el niño apenas abre la puerta sale corriendo a jugar con los amigos. Y lo coge de la oreja de la mamá, lo entra, ¿qué es lo que te he dicho? ¿No? Claro, porque si te han lavado y te han cuidado para un objetivo, ¿cierto? Para algo especial tienes que mantenerte limpio. Y Pablo está diciendo eso, que fuiste lavado, que ya estás limpio, luego dice que habéis sido santificados. ¿Qué es lo que es santificar? Es apartar, consagrar, para que tenga un uso exclusivo. En este caso, Dios nos apartó del mundo, nos sacó del pecado y nos consagró para que seamos de uso exclusivo de Él. Para que Él nos pueda usar, ¿no? Para que nuestro cuerpo, para que nuestra mente, para que todo lo que Él ha puesto en nuestra vida sea usado para Él. Y luego dice, y también habéis sido justificados. Es decir, Dios ya firmó el justificante que no te dejaba entrar en el cielo. Jesús dijo, yo firmo el justificante para que te dejes entrar en el cielo y tú puedas tener la vida eterna y ya no vas a ser más declarado culpable, sino que ahora eres declarado inocente, eres declarado justo, así que tienes acceso al cielo. Así que lo que éramos antes era una cosa pasada, pero Cristo ahora nos ha lavado, nos ha santificado y luego también nos ha justificado para que estemos, ¿cierto?, para que vivamos por Él. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante, algo de esto también ya se ha leído. 5 al 8 vamos a leer, del 1 al 8, perdón, vamos a leer. Efesios 5, del 1 al 8. Vamos a leer varios textos más. ¿Vale? Sed pues, dice, imitadores ¿de qué? De Dios, como hijos amados. Me encanta esto, ¿no? Uno dice, no, yo tengo que ser como el hermano, yo tengo que ser como la hermana. No, dice, ser imitadores ¿de qué? De Dios. Dice, y no, de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero dice, aquí está hablando de la iglesia, ¿no? Y vuelve un poco a repetir, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que por favor no lo quiero ver ni en pintura, ni que se asome, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña. ¿Qué significa eso? Que nada te haga creer lo contrario. No importa, total, Dios es bueno, no importa, Dios es misericordioso, no importa, como es en algunos lugares, Dios va a dejar entrar a todos al cielo porque Él es puro amor, es pura gracia, así que todos entrarán. No, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque, dice, aquí viene el texto clave, porque en otro tiempo, ¿qué es lo que erais? Tinieblas. Vosotros erais tinieblas. Él está diciendo eso. Que si antes se justificaban aquellas acciones, porque vosotros antes estabais en tinieblas, estabais ciegos, vivíais en ignorancia, vivíais allí como persona mundana, ¿cierto? Más ahora ya no estáis en tinieblas, sino que dice más ahora sois luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Primera de Pedro 2:29. Primera de Pedro 2:25, perdón, no 29, 2:25. ¿Vale? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo éramos antes? Ovejas descarriadas. Entonces, como éramos ovejas descarriadas, el enemigo hacía lo que quería con cada una de nuestras vidas, nos manipulaba, nos condicionaba, esto y aquello. Muy bien, hasta aquí Pablo y Pedro nos están diciendo esto es lo que vosotros eres. Pero me gusta lo que dice cuando Pablo tiene que hablar de sí mismo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14.
1 Timoteo 1, 12 al 14. ¿Vale? 1, 12 al 14. Dice: se me dio vuelta la página. Ahora sí. Doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Qué bonita esa palabra. ¿Quién lo tuvo por fiel? Cristo Jesús, ¿cierto? Lo tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio, poniéndome en un lugar de confianza, en una posición de confianza, en el ministerio, como administrador, como ministro de Él. Habiendo yo sido antes blasfemo, ¿qué más? Perseguidor, ¿y qué más? E injuriador. Es decir, Pablo no era de las mejores personas. Si nosotros tuviésemos que elegir a alguien para el equipo de misiones, para el equipo de trabajo espiritual, a lo mejor muchos de nosotros ni pensaría en Pablo por lo que era, o también en nosotros, ¿no? Por lo que fuimos, ¿no? Habiendo yo sido antes, dice, ¿no? Él se acordaba de lo que había, fue un blasfemo, hablaba, maldecía, ¿cierto?, el nombre de Cristo, perseguía a los cristianos, e injuriaba, calumniaba, decía malas palabras, ¿cierto? Mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Lo que yo lo hice fue a causa de mi ignorancia y incredulidad, y por eso fui recibido a misericordia. Subraya aquí, fui recibido a misericordia. Pero la gracia, y aquí aparece la palabra, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Todo lo que yo fui, todo lo que yo pude haber sido en el pasado, lo que tú y yo fuimos en el pasado, lo que antes éramos, se ve cubierto y se ve transformado gracias a la gracia, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús. Por la gracia. Y pone aquí un alto Pablo en esto. Dice, pero la gracia, dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia de Dios se ve reflejada, se ve presente cuando hay pecado, cuando está el pecado allí. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos permite estar hoy aquí? Es su gracia, es su misericordia, no lo que nos permite. ¿Qué es lo que es la gracia? La palabra gracia, que es charis en griego, significa favor no merecido. Es cuando alguien hace algo por ti, tú no te lo mereces, pero lo hicieron, y uno le dice muchas gracias. O sea, nosotros usamos a veces muchas gracias por todo, pero a veces cuando tú pagas por algo ya no es gracia, tú has pagado por eso. ¿Me voy explicando? Si tú has hecho un mérito por algo, ya no es gracia, porque tu mérito compensa aquello que te están pagando. Lo que te pagan en tu trabajo, la paga extra y todo eso, si es que existe para algunos todavía, todo eso no es gracia, es parte de tu trabajo, una compensación, eso no es gracia. Entonces no den las gracias, aunque nos han enseñado de pequeño, dar las gracias por todo, vale. Es una señal de buena costumbre, de agradecimiento, pero eso no es gracia. La palabra gracia tiene que ver con aquello que tú no mereces. Recibimos lo que no merecemos. Y cuando hablamos de la gracia de Dios hacia nuestras vidas, que nos da lo que nosotros no merecemos, Dios nos está dando lo que de otra manera sería imposible poder recibir. Por ejemplo, cuando nosotros hemos leído lo que antes éramos, o lo que eran antes, dicen que eran avaro, maledicente, en el caso de Pablo, un blasfemo, un injuriador, etc. Toda una clase allí, una vida pero totalmente corrupta, una vida inmoral, una vida sucia, una vida totalmente corrompida. Uno dice, esa persona o nosotros mismos viviendo en esas condiciones, ¿teníamos derecho a algo de Dios? ¿Merecíamos algo de Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que opera en nosotros? ¿Qué es lo que permite que tú y yo podamos acceder a todo lo de Dios para nosotros? Es su gracia. Simplemente es la gracia, porque tú y yo no lo merecíamos. La salvación es por gracia, no por obras. Ni las obras podían alcanzar la gracia. Por muy buenas obras que tú y yo hagamos, nunca alcanzaremos la gracia. Nunca. Ahora, por otro lado, la misericordia. Una es la gracia, lo que Dios nos da, porque tú y yo no lo merecemos, y que Dios lo pone a nuestra disposición, ya que de otra manera no lo podemos alcanzar. Ahí está, eso es tuyo, tú lo puedes alcanzar. No lo puedes alcanzar y Dios lo pone allí bajo tu disposición. ¿Qué es lo que es la misericordia? La misericordia
es aquello que tú... A ver, nosotros no recibimos lo que merecemos. En otras palabras, eso tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Qué es lo que merece un borracho, un ladrón, un fornicario, un adúltero, un blasfemo, un injuriador, un perseguidor de la iglesia? ¿Qué es lo que merece? Un castigo. ¿Un castigo? ¿Pero por qué no recibe el castigo? Por misericordia. No está recibiendo lo que merece. Por el contrario, recibe lo que no merece. Dios no te paga de acuerdo a tus hechos. Eso es misericordia. Dios no te paga tus hechos. Entonces aquí hay un paraguas que se abre frente a nosotros, abre sobre nosotros. Hay una cobertura de Dios. Hay algo que Dios pone sobre nosotros. Alguien lo describe como los dos perros guardianes que Dios pone a nuestro lado para protegernos y cuidarnos en el Evangelio. La gracia y la misericordia están siempre presentes a lo largo de nuestra vida. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de su vida, dice, ¿no? Habla del bien y la misericordia. Bueno, la gracia, la misericordia de Dios son aquellas cosas que nos acompañan y que nos permiten no solamente haber sido salvos, sino que también ahora nos ayudan a mantenernos en el Evangelio. ¿Me voy explicando? Hoy Sara decía, ¿cuántos han experimentado? ¿Qué pecado hemos cometido durante la semana? Pidámosle perdón a Dios, ¿vale? Y uno dice, wow, si yo he pecado durante la semana, ¿cómo he llegado vivo hasta el día domingo? Me voy explicando, porque lo que yo me decía es que apenas pequé, hubiera sido un castigo o juicio de Dios, ¿no? Pero sigo viviendo a pesar de mi pecado, a pesar de mi injusticia, a pesar de mis malas acciones, de mis malos pensamientos. Sigo viviendo, sigo teniendo otra oportunidad. Eso es misericordia. Y cuando vengo donde Dios y le pido perdón, ¿qué es lo que hace Dios? Me perdona. Eso es gracia. Dios me perdona por su gracia, no porque tú te lo merezcas, simplemente porque te lo quiere dar. Entonces la gracia, nosotros por su gracia somos salvos. Ahora, no solamente somos salvos, sino que por su gracia tú y yo contamos con su favor a nuestro lado. Cuando alguien cuenta con la gracia de Dios es porque tiene a Dios a su favor. Me voy explicando. Si yo ya no lo tengo en contra, yo lo tengo a favor mío. Esa es la gracia de Dios. Un hombre o una mujer que tiene la gracia de Dios y ve situaciones en las cuales Dios va abriendo puertas de bendición sobre él, es porque va acompañado de la presencia de Dios. Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia, Él va acompañándonos. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dice, ¿no? Ese es el favor de Dios. La gente no le tenía temor a Moisés por ser Moisés. La gente no le tenía temor al pueblo de Israel por ser el pueblo de Israel, sino que le tenían temor por el Dios que estaba a favor de ellos, que peleaba con ellos, que les protegía, que les cuidaba, porque sabían que si se metían con él, ya sea con el pueblo de Dios o con el hombre de Dios, se estaban metiendo con el Dios de ese hombre. Me voy explicando. Entonces tú y yo, esa gracia, ¿qué nos permite? Que el favor de Dios esté con nosotros. Porque el enemigo no puede entrar en nuestra vida, no puede atacar nuestra vida, no puede dañar nuestra vida. O no puede entrar, al menos hasta donde tú y yo no le permitamos. ¿Por qué no? Porque está Dios presente. Dios está protegiendo, Dios está cuidando, Dios nos está guardando. Contamos con su favor. Y no solamente contamos con su compañía, sino que vivimos bajo su gracia. Me encanta el salmo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abrigo, sombra. Qué bonito es eso, ¿no? Estar ahí cubierto por todo lo que es la gracia, la presencia de Dios en nuestra vida. El que habita al abrigo, el que mora bajo su sombra. Ahí estamos nosotros, bajo su abrigo, bajo su sombra. Eso es la gracia de Dios. Tú estás viviendo bajo su sombra. Tú estás viviendo bajo su gracia. Tú estás viviendo bajo su misericordia. Y esas son las cosas que te van acompañando por el resto de su vida. Entonces cuando Pablo está orando al Señor, el Señor le dice, bástate mi gracia es suficiente para tu vida. Mi gracia no solamente es para salvarte, mi gracia también es para acompañarte. Ese favor que tú no te mereces, tal vez tú no lo mereces por todo lo malo que has hecho, pero mi gracia te va a acompañar por siempre. Hay una narración que es muy bonita, que es 2 Corintios capítulo 12, y la voy a leer, vamos a analizar unos minutitos del versículo 1 al 9. Hasta donde dice, bástate mi gracia. ¿Por qué Dios le dice, bástate mi gracia? Vamos a ver cómo la gracia es superior a cualquiera de las otras dificultades
que el apóstol Pablo estaba enfrentando. ¿Vale? ¿Cómo debiera ser la vida, o cómo creen ustedes que es la vida de alguien que ha disfrutado de la gracia de Dios y que cuenta con el favor de Dios? ¿Cómo será la personalidad? ¿Cómo será el carácter? ¿Cómo será el temple de una persona que disfruta y que vive bajo esa gracia de Dios? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo la ven ustedes si la han visto reflejada en alguna vida? ¿Cómo? Paz. Una vida bondadosa. ¿Alguien Una cree? vida plena en Cristo, ¿no? Una vida plena en Cristo. ¿Recto? Me están mostrando gente que no sé si existirá, pero bueno, vale, perfecto, pleno, paz. En Cristo, bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo lo ven ustedes? Una persona. O tu vida, si tú supieras que donde vas, no supieras, sino que ahora ya lo sabes, a lo mejor no lo sabías. Pero ahora que sabes que Dios va siempre contigo, que cuentas con su gracia, que va a favor tuyo, y que lo que tú digas, Dios va a ir respaldando, que Él va guiando tu vida. ¿Cómo es una vida? Completa. Completa, segura. Se siente seguro, ¿no? Uno no anda con miedo, con timidez, pero voy con el favor de Dios, voy con la gracia de Dios. Viene un desafío, se presenta una situación, yo lo enfrento con carácter, lo enfrento con autoridad, porque sabemos que hay un respaldo. Correcto. A mí, yo cuando leo este pasaje, a mí me sorprende algo de la vida de Pablo. Miren, yo quiero que lo podamos leer. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme. ¿No me conviene qué cosa? Gloriarme. ¿Qué es lo que sería gloriarme? ¿Un sinónimo? Tú querer enaltecer. Enaltecer, jactarme. ¿Cierto? No me quiero jactar, no voy a ser soberbio, no quiero ser altanero. No me conviene ser altanero. No me conviene de ir de chulo, ¿no? Como dicen por aquí. No, yo no voy a ir de arrogante. Ciertamente no me conviene jactarme, no me conviene gloriarme. Pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pero yo quiero comentarles acerca de algunas cosas que yo he visto, ¿cierto? Las revelaciones, las cosas que he visto en el Señor. Conozco a un hombre en Cristo, y está hablando como en tercera persona, que hace 14 años. ¿Cuánto? 14 años. Yo simplemente doy el dato para que ustedes tengan una idea. Si esto ya pasó hace 14 años, no era algo reciente, sino que 14 años. Y dice, y si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo fue arrebatado. ¿Vale? Nada menos. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Está hablando de una persona, dice, yo conozco a un hombre, no está, él es él, pero no está diciendo, mira, yo conozco a un hombre, que no quiero... A ver, eso es como algo que no tiene valor, que no tiene importancia. Además, ya pasaron 14 años. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si tú y yo fuéramos a dar una vueltecita al tercer cielo? ¿Cómo lo verías? ¿Me lo contarías? No sé. ¿Tú qué harías? ¿Lo contarías? ¿Ah? Alguien bien dice, yo conozco de Dios. ¿Tú qué le dirías? Yo conozco más porque estuve en el tercer cielo. ¿O no? Yo estuve en el cielo. Dios me mostró cosas que a ninguno de ustedes le ha mostrado. Es decir, hay situaciones, en este caso, Pablo tenía una relación con Dios. Todo dentro de esta gracia de Dios, ¿no? Él sabía, y es bonito porque la gracia de Dios, el entender que estamos bajo su gracia, nos ayuda a mantenernos en el lugar que nos corresponde, a mantenernos en la posición que nos corresponde. ¿Qué? Que somos seres humanos, comunes y corrientes. ¿Me voy explicando? Pablo en ningún caso actúa con arrogancia, por eso dice, yo no me quiero gloriar, yo no voy a actuar, voy a ir de jactancioso por la vida. No, a pesar de que, mira, a 14 años atrás yo recibí, yo vi esto, sin el cuerpo, no lo sé explicar, es que algunos dicen, no es que no lo sabía explicar, imagínate, te vas a dar una vuelta al tercer cielo, ¿qué fue? ¿Fue tu cuerpo? ¿Fue tu alma? ¿Fue tu mente? ¿Qué es lo que fue? Bueno, eso no es lo que menos importa, dice Pablo, pero una cosa es que allí estuve. Y escuché cosas que no están permitido ni siquiera comentarlas. ¿Ah? Escuché palabras inefables, dice, ¿no? Que no le he dado al hombre expresar. Escuché cosas sorprendentes. Y me gusta ver a este Pablo que mantiene un perfil pero bajo. No es un hombre que se mantiene arrogante por las cosas que ha ido logrando. No, por el contrario, ni siquiera, yo no lo veo en la Biblia y no tengo fundamento,
pero me parece que ni siquiera lo había comentado esto antes. Y ahora lo saca a colación porque ya tanto que lo habían achinchado allí, lo habían puesto, lo habían menospreciado, que dice, vale, te voy a hacer un pequeño comentario para que ustedes lo evalúen. Pero no me quiero gloriar en esto, ¿vale? Me voy explicando, pero él se mantiene allí en la humildad. Cosas que para nosotros tal vez por menos a veces nos agrandamos. Por menos cosas nosotros ya creemos que ya lo hemos conocido todo. Por menos cosas, ¡guau! Ya algunos por ahí van de grandes hombres, siervos de Dios, que se ponen entre comillas, que de siervos lo que menos tienen es servicio, ¿no? Hay un espíritu de arrogancia y de altanería a veces frente a las revelaciones de Dios. Y uno dice, madre mía, ¿qué pasa aquí? Pero Pablo dice, no. Frente a todo lo que yo he recibido, sé que lo he recibido porque es solamente gracias. Es por gracia lo que yo estoy viviendo. De tal hombre tal vez me gloriaré, pero de mí mismo, dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Una cosa yo estoy consciente, que soy débil. Yo tengo debilidades. Ese hombre tuvo el privilegio, lo vio, claro, pero yo humanamente, en la carne, no tengo nada de que gloriarme. Por el contrario, solamente veo mis debilidades. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. A ver, que si yo quiero ir diciendo por la vida lo que he vivido, que he estado en el cielo, he visto y he escuchado cosas que ningún hombre le ha sido, a ver, que no sería insensato, sería justo. Pero bueno, dice, pero lo dejo. ¿Para qué lo dejo? Para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. ¿Qué es lo que nosotros vemos y oímos de una persona? Vemos y oímos, vemos y oímos. ¿Por qué Pablo está diciendo, yo no quiero que no pienses más de lo que, sino simplemente lo que ves y lo que oyes de mí? Es lo que hay, mi testimonio, la evidencia, ahí está mi vida, es lo que yo estoy haciendo. No sé si me voy explicando. A veces nosotros humanamente le damos valor a la gente por las cosas extraordinarias que ocurren en su vida, pero no por la vida ordinaria que llevan. ¿Me voy explicando? Nosotros valoramos y le damos valor a la gente por las cosas extraordinarias que suceden. Oré por alguien y alguien sanó. ¡Ah, Johnny es un sanador! Oye, no, valórame por lo que hago día a día, no porque un día oré por alguien y sanó, que eso lo hace Dios, eso no lo hago yo. ¿Me voy explicando? Le damos valor a las cosas extraordinarias que el hombre ni siquiera las hace, sino que las hace Dios, cuando el verdadero valor y la verdadera persona es lo que hace en su vida cotidiana, en su vida ordinaria, en su vida común y corriente. ¿Cómo eres como padre? ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como esposo? ¿Cómo eres como esposa? ¿Cómo eres como trabajador? Eso, lo que yo veo, lo que escucho de ti. ¿Cómo son tus palabras? ¿Son palabras vanidosas? ¿Son palabras arrogantes? ¿Son palabras sencillas? ¿Son palabras humildes? ¿Son palabras superficiales? ¿Son palabras profundas? ¿Son palabras insensatas? ¿Son palabras sabias? ¿Cómo son tus palabras? Lo que yo escucho, lo que veo de tu vida, esa es la verdadera persona. Me voy explicando. No es el hecho extraordinario, es lo que yo hago de manera ordinaria, continuamente. Entonces Pablo dice, mira, yo no cuento esas cosas, porque esas cosas son extraordinarias, esas cosas las hace Dios. Yo quiero que tú me conozcas y me valores por lo que yo soy. Y una cosa te vas a dar cuenta, que esto es lo que tú ves en mí. Si ves algo extraordinario, eso es pura gracia. Eso solamente es gracia de Dios, eso solamente es misericordia de Dios. Mire, versículo 7, sigue añadiendo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiado, no se nos fuesen los humos a la cabeza, porque yo sí que he tenido muchas revelaciones. Es interesante esto, ¿no? Cómo Dios se encarga de dejar en nuestra vida ciertas cosas, ciertas situaciones, o poner en nuestra vida ciertos aguijones que sean como un cable a tierra para recordarnos que solamente somos seres humanos, limitados, ¿cierto? Restringidos, y que si no es por su gracia, tú y yo no somos nada. Y no podríamos hacer nada. Y para que no me saltase demasiado, y se me fue dado un aguijón, algo punzante, algo que está allí molesto. Yo no sé cuando alguna vez te has clavado una espina en el pie o en la mano y que cómo cuesta sacarla y cómo molesta, ¿no? Aunque sea en el dedo más pequeño. Y para caminar, ¡ay! Cómo cuesta sacarlo, incomoda, el dedo se hincha muchas veces, se pone rojo allí, hasta que vamos con una agujita y por ahí sacamos la espinita o una pinza, la quitamos.
y en el peor de los casos hay que ir al médico para que la quite. Pero es una porquería, una cosa tan pequeñita como molesta. Pablo está hablando de un aguijón. Está hablando de algo que le está atormentando y habla de un aguijón en su carne, que les va atormentando y dice que es como un mensajero de Satanás que me abofetea. La palabra abofetear ahí significa dar puñetazos. Literalmente es un puñetazo. Para mí bofetear siempre era una cachetada, ¿no? Con la mano abierta, no. Aquí la palabra es un puñetazo, la mano cerrada, golpeando. Es decir, era algo que constantemente, que estaba allí él recibiéndolo. Era algo continuo. Y de hecho la palabra griega ahí habla del verbo continuo, bofeteado continuamente. Estoy siendo, en otras palabras, estoy siendo bofeteado, estoy siendo aguijoneado. Algunos hablan mucho de lo que era el aguijón de Pablo. Yo aquí, la verdad que no me voy a inclinar para ningún lado. Algunos dicen que el aguijón, claro, lo más común que dicen, no, era un problema a la vista, un problema de salud, y por ahí, bueno, hay textos que hablan un poco también de que posiblemente tenía un problema allí con su vista y que eso le causaba malestar, y más encima si su vista era una herramienta de trabajo, bueno, tú ya sabes algo, ¿no? El dolor de cabeza, la falta de concentración, problemas con la luz, y más encima era una herramienta de trabajo porque él leía mucho, él escribía cartas, era su herramienta de trabajo. Y eso le incomodaba, dicen algunos. Entonces eso era un aguijón para él. Ahí están diciendo. Otra alternativa, algunos dicen que también el gran problema de Pablo, su aguijón de la carne, y hay que entender que la palabra carne aquí no solamente significa cuerpo, sino que significa todo lo que es mi parte humana, ¿vale? Mi carácter, por ejemplo, es parte de mí, de mi carne, del carácter, no mi parte humana. Entonces, algunos piensan que allí también su gran debilidad carnal, o con la que él siempre luchaba, era con su carácter, que no tenía muy buen carácter. Tenía una lengua demasiado aguda, dicen, ¿no? Que no tenía problemas de hablar de Pedro y enfrentarlo, de ser duro con la gente, de ser radical con las personas, y que muchas veces eso le había acarreado problemas, y le acarreaba problemas con las personas, con la gente que le escuchaba, especialmente con los judíos, se vivía metiendo, entonces que tenía un problema. Pero bueno, hay algunos que dicen que podría haber sido eso. Otros dicen que el aguijón, que venía siempre a atacar su carne, su parte humana, eran aquellos que le perseguían a sus enemigos. Pablo tuvo muchos enemigos también de por medio. Gente que no lo quería, gente que lo quería matar, gente que se levantaba dentro de los judaizantes especialmente y lo perseguían para que no pudiese llevar adelante el evangelio, y se levantaban contra él, levantando calumnia, injuria. Entonces es algo que donde él iba, allí los encontraba. Se paraba en una sinagoga, allí, en la plaza, allí. Entonces algunos piensan que ese aguijón también tenía que ver con los enemigos. Pero bueno, sea lo que sea un problema físico, sea un problema de carácter, sea un problema externo de la gente que lo atacaba, era un aguijón. Estaba allí, abofeteándolo constantemente, le estaba recordando, ¿no? Diciendo que él era ser humano. Ahora, ¿cómo habrá sido esta situación? Que el versículo 8 dice que Pablo oró 3 veces a Dios. Le rogó a Dios, por favor, que esto se termine, que esto se acabe. 3 veces a Dios. Fue primero el número 1 en su lista de peticiones. Durante tres ocasiones. Él se levantaba y le decía, Señor, sáname de los ojos. A lo mejor. O Señor, ayúdame con el carácter, no tener una lengua tan aguda. O Señor, dígame a estos enemigos que ya me tienen hartos, que no puedo predicar el evangelio con libertad, que donde están, esta gente se levanta, qué sé yo. 3 veces. Pero hubo algo que le cambió la perspectiva. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Cuál fue la respuesta al Señor? Sí, te voy a quitar el aguijón. ¿No? No le dijo eso, sino que le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. No importa cuál es tu enfermedad, bástate mi gracia. No importa si hay enemigos, bástate mi gracia. Si tienes un problema de carácter, mi gracia está allí para poder cubrir y ayudarte y sacarte adelante, moldear tu carácter. Allí está la gracia, cubriendo aquellas áreas que para nosotros humanamente son difíciles de sobrellevar, difícil de alcanzar, difícil de poder soportar muchas veces. A veces, yo creo que a veces el problema que tenemos es que ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos levantamos a veces por la mañana y decimos, Señor, es que yo no puedo seguir viviendo este evangelio, yo no sirvo para ser cristiano? Cada vez que pienso solamente en pecado, o me vivo equivocando, o vivo metiendo la pata, la vivo liando. Dios dice, tranquilo, bástate mi gracia. Deja que mi gracia esté aquí presente. Yo no te estoy juzgando.
Ahí está mi gracia, está mi misericordia, ¿no? O cuando vienen las situaciones externas, vienen los enemigos a atacar nuestra vida. Señor, ¿hasta cuándo me van de perseguir? Señor, ¿hasta cuándo me van de atacar? ¿Hasta cuándo me van de avergonzar? Y Dios dice, tú tranquilo, bástate a mí, mi gracia. Yo te protejo, yo te cuido, yo estoy ahí para librarte. En otras palabras, Pablo llega a entender, o Dios le llega a mostrar, que la gracia era más que suficiente. Que la gracia venía para evitar no solamente que él se exaltase, para que él se exaltase demasiado. Era el que abra tierra, la gracia, para demostrarle que eso es lo que él era gracias a esa gracia de Dios en él. Y que en medio de toda la debilidad es cuando la gracia se hace mucho mayor, se hace mucho más fuerte, se hace mucho más evidente. Hay una de las cosas que, yo no sé si a usted le pasa, y una de las frases que nosotros muchas veces ocupamos. No, yo me siento débil. ¿Le ha pasado? Yo me he pasado, me siento débil. Es que yo me siento sin fuerza. Entonces, como me siento sin fuerza, me siento débil, ¿qué es lo que decimos? Yo no lo puedo hacer. Yo no voy a ser capaz. Cuando se nos presentan esas situaciones a veces que nos superan completamente, y dice, Señor, es que yo no soy capaz de soportarlo. Esto ya no lo aguanto, esta situación ya no lo aguanto. No lo supero. Y automáticamente nos damos por vencidos, ¿no? Y decimos, no, aquí esto ya no voy a sobrevivir. Esto es demasiado grande. Y el temor y el agobio comienza a rodearnos, ¿no? Comienza a rodearnos. Pero aquí es donde entra la gracia. ¿Te das cuenta? Es aquí donde Pablo descubre que frente a todas estas situaciones es donde realmente el poder de Dios se manifiesta. Pablo no vio el poder de Dios. Imagínate en esto. Pablo no valora o no ve el poder de Dios manifestado cuando él va al tercer cielo. Me voy explicando. Él no ve el poder de Dios cuando están los dones manifestados. Él no ve el poder de Dios manifestado cuando está él en debilidad. ¿Notan la diferencia? Yo muchas veces, la gente se siente fortalecida. ¿Por qué? Porque ha hablado en lenguas, se siente fortalecida porque ha venido al culto y ha salido como renovado, con un fuego, ha tenido una sensación especial en su vida. ¡Wow! Y ahí se siente como bien, ¿no? Y él dice, ahora está el Señor conmigo. Ahora Dios está en mi vida. Ahora está Dios y su poder obrando en mí. Pero en medio de la debilidad, ¿cómo nos sentimos? Abandonados. Nos sentimos vulnerables. Nos sentimos frágiles. Sentimos que no valemos. Sentimos que no podemos. No sé si me logro explicar. Como que nuestro punto de vista es totalmente opuesto al punto de vista de Dios. Porque cuando el poder de Dios realmente se manifiesta, no es cuando tú te sientes fuerte, es cuando tú te sientes débil. Claro, es cuando tú te sientes débil. Cuando eres incapaz de sobrellevar la situación. Ahí es cuando el poder de Dios entra en acción. Ahí es cuando la gracia de Dios entra en acción para ayudarte en medio de tus debilidades. ¿Por qué la gracia de Dios no se manifiesta en otras situaciones? Porque no la necesitas, ya estás fortalecido. Ya está allí, te sientes activo, te sientes que eres capaz. Pero cuando te sientes que no eres capaz, que no eres nada, es cuando Dios entra en acción. Por eso que el versículo 9 termina diciendo, ¿no? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Yo no me voy a gloriar tanto en que fui al tercer cielo, en que tuve una experiencia, sino en cómo Dios me ha ayudado en medio de las debilidades. ¿Sabes? Yo he escuchado muchos testimonios en la vida. Y la mayoría de la gente que quiere contar un testimonio, por lo general, cuentan las grandes victorias, donde ellos han sido protagonistas de las grandes victorias. He predicado y se han convertido 100.000. He orado por alguien y ese se ha sanado. He hecho esto y esto ha pasado. Vale, está bonito, está bien, no está mal. Pero muy pocas personas son capaces de decir, yo he visto el poder de Dios porque no sintiéndome nada, no siendo nada, estando yo en debilidad, su poder se ha manifestado y me ha sacado en victoria. Muy pocas personas cuentan ese tipo de testimonio. No sé si me voy explicando. Porque nosotros estamos con nuestra mirada tan puesta en lo extraordinario que nos olvidamos que Dios se mueve también en lo ordinario, en lo común y lo comunitario. Quiero terminar contándoles una historia que encontré que me pareció muy interesante. Una escena. Imagínense esta escena. Pongan atención. Tú, yo, todos los hermanos de la iglesia volando en un avión que hemos alquilado. De pronto uno de los motores estalla. ¿Alguien va a volar? Tápese los oídos.
Y el piloto, una vez que estalla ese motor, sale corriendo de la cabina y nos dice, vamos a estrellarnos, nos vamos a estrellar, ¿no? Y tenemos que saltar, nos dice a todos. Bueno, es bueno que él sepa dónde están los paracaídas, porque nosotros no lo sabemos. Así que el piloto se para en la puerta y comienza a distribuirlos. Nos da unas pocas indicaciones y nosotros nos colocamos en la fila mientras él abre la puerta. Entonces se acerca el primer pasajero, yo no sé si sería Manuel, si sería Ana o Miguel, no tengo idea. Se aproxima a la salida y grita, ¿cierto? Por sobre el ruido que está allí, ¿no? Dice, ¿puedo pedir algo? Le dice, ¿no? ¿Puedo pedir algo? ¿Qué cosa? Le dice el piloto mientras le va entregando el paracaídas. Por supuesto, le dice. ¿De qué se trata? ¿Me podría dar un paracaídas rosado? Hombre, le dice, ¿no es suficiente con que al menos tengas un paracaídas? Incrédulo, venía a la cabeza ¿cómo se llama? El piloto y le da un pequeño empujoncito así. Ya, tira para allá, ¿no? Y así el primer pasajero salta. El segundo se acerca a la puerta y le dice una cosa antes de saltar, ¿no? Me pregunto si de alguna manera podría asegurarme de que no tendré náuseas durante la caída. ¿Me lo podría asegurar? El piloto lo queda mirando y un pequeño empujón le dice, no, pero puedo asegurarte de que tendrás un paracaídas, así que a saltar, ¿no? Lo tira hacia abajo. Y cada uno de nosotros, imagínense que va con una petición y lo único que recibe es el paracaídas y cada uno, lo único que hace es empujarlo. Otro bien dice, es que tengo miedo a las alturas, le dice el otro, ¿no? ¿Podría quitarme el temor antes de saltar? Tira para abajo, ¿no? No, replica él. No podría cambiar los planes, le dice otro, ¿no? Dejemos que el avión se estrelle y a lo mejor así salimos vivos. El más creativo de todos, ¿no? Yo no sé si habría sido Daniel ese, no sé si sería capaz, los dos, pero es más creativo, ¿no? A ver si nos haga, no, alguna estrategia diferente. Otro pasajero dice, oiga, pero por favor, deje que el avión se acerque un poquito más y a lo mejor saltamos. Cada uno va con una cosa diferente, mientras el piloto lo único que quiere es pasar un paracaídas y que la gente salte y se salve. Que lo único que necesitan es un paracaídas para salvar. Solo se necesita un artículo para saltar y en este caso él lo ofrece. Ahora, él coloca en nuestras manos la herramienta estratégica. El obsequio es adecuado, pero ¿quedamos todos contentos? Si se dan cuenta, no toda la gente quedó contenta. No toda la gente queda contenta en este cuento. ¿Por qué? Porque están inquietos, llenos de ansiedad, incluso exigen cosas que no tienen nada que ver en el asunto. Bueno, todo esto parece demasiado loco para ser cierto, ¿no? Dice aquí la historia. Tal vez un avión con pilotos y paracaídas, pero en la tierra con la gente es exactamente lo mismo, dice. Y es referente a la gracia. Nosotros tenemos que saltar muchas veces a la vida. Tenemos que enfrentar diferentes situaciones. Venimos de un pasado, ¿no? De un pasado que muchas veces está allí. Queremos sentirnos seguros, y no nos gusta sentirnos débiles, no nos gusta sentirnos vulnerables. Y Dios nos dice, yo tengo algo para ti que te va a ayudar en la debilidad. Yo tengo algo para ti que te va a ayudar en el temor. Yo tengo algo para ti de esto, tengo algo para ti. Y Él nos pasa la gracia, que es como el paracaídas. Salta, tírate, avanza, sigue avanzando en la vida. Que la gracia es la que te va a proteger. La gracia te va a librar. No te importa si hay náuseas en el camino, eso no importa. Lo importante es que vas a ser salvo. No importa si la gente se opone, lo importante es que vas a ser salvo. No importa si tal vez lidiamos con una enfermedad, a veces estamos más preocupados por la enfermedad que disfrutar de la vida eterna que Dios nos tiene prometida y disfrutar de las bendiciones en abundancia que Dios está trayendo sobre nuestra vida. Estamos tan enfocados en una cosa particular que nos impide ver el paisaje, nos impide ver el todo. Alguien dijo que los árboles a veces nos impiden ver el bosque. Y muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros, nos pasa lo mismo. Dios ha puesto su gracia sobre nuestra vida. Y nosotros queremos hacernos los fuertes. No te preocupes, porque su gracia se manifiesta en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras situaciones. Hay un pasado que gracias a su gracia, ese pasado ha quedado atrás. Ahora Dios quiere que construyamos, en base a esa misma gracia, construyamos el futuro que Él quiere construir a través de cada una de nuestras vidas. No tengas temor, no tengas miedo. Por el contrario, Dios en esta mañana nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se va haciendo cada vez mejor en medio de tus debilidades. Cuando tú seas débil, entonces el Señor va a ser
fuerte. No estés preocupado de que si vas al cielo, al tercer cielo, al cuarto cielo, o no. No importa. No estés preocupado de ver si ves ángeles, ves visiones. Eso no importa. Porque eso no te va a servir mucho para las debilidades. Lo que realmente va a tener valor en medio de la debilidad es que su gracia va a estar contigo. Su gracia te va a acompañar. Y su poder te va a dar.